Vamos a darle. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a empezar desde el principio. Continuando con el tema, con el objetivo número 3 de los métodos mecanicistas, vamos a continuar con estos tres temas, que son los cálculos de tensiones, deformaciones y deflexiones, método para diseño de refuerzo en pavimento, aplicación de conceptos de confiabilidad y estadística. Ok, la Asociación Americana de Funcionarios de Carretera y Transporte, ASTO, utiliza el método mecanicista empírico para el diseño estructural de pavimento en carretera. Este método considera las tensiones, deformaciones y deflexiones en el pavimento para evaluar su capacidad estructural. Tenemos tres, eh, conceptos utilizados en ingeniería, que son las tensiones. Las tensiones pueden ser compresión, tracción, eh, ¿cómo es que? Torsión. Tenemos torsión, compresión, tracción, carga distribuidas y hay otras que no me recuerdo en estos momentos. Estas producen deformaciones y deflexiones en los elementos estructurales. En este caso es un pavimento, también puede ser una viga, pero para nosotros es un pavimento que se conforma a la final como una viga muy grande, de un ancho grande y una longitud bastante grande. ¿Está bien? Comparado con su espesor. Por lo tanto, por eso se considera una losa y no una viga, para evaluar su capacidad estructural. Algunas de las variables y cálculos claves incluyen las tensiones en la capa del pavimento. Las tensiones en la capa del pavimento se refieren a las fuerzas internas que producen, o sea, por unidad de área, que se generan dentro de las capas del pavimento debido a las cargas externas aplicadas por el tráfico o factores ambientales como el cambio de temperatura. Por lo tanto, tenemos dos tipos de fuerzas que actúan sobre el pavimento. Las cargas externas aplicadas por el tráfico y o unas cargas ambientales como el cambio de temperatura. Puede ser altas temperaturas que producen tracciones o bajas temperaturas que producen retracciones. Cuando un vehículo se desplaza sobre el pavimento, las cargas del vehículo se distribuyen a través de las capas del pavimento. Las tensiones se generan en las capas superiores e inferiores, o sea que se produce en la parte superior, se produce una curvatura hacia arriba, que es ahí es donde se producen las compresiones, y una curvatura como una barriga en la parte inferior, que es donde se producen las tracciones. Es crucial, es crucial evaluar estas tensiones para garantizar que no excedan los límites permisibles y causen daño estructural al pavimento. Allí se debe asegurar que tanto la base y subbase estén bien conformadas para resistir y permitir a ese pavimento que se mueva en un cierto límite eh, posible. Se consideran las tensiones inducidas por las cargas de tráfico y las variaciones de temperatura. Los módulos de elasticidad de las capas del pavimento son fundamentales para el cálculo de estas tensiones. Les mencionaba que los módulos de elasticidad forman parte de un estudio de carga de formación para determinar el módulo de elasticidad en el límite elástico de la gráfica. Para el concreto, el límite elástico de este material podemos dibujarlo acá a ver,
Del asfalto no me lo sé muy bien, pero del concreto es algo así. Él viene recto, 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 después viene y hace algo así, una curva así, y después viene y hace una curva así. Entonces, en este gráfico que lo estoy dibujando aquí improvisadamente, tenemos una determinada longitud que está comprendida entre el eje de la eh, ordenada y en este límite acá se le coloca los esfuerzos y aquí se le colocan las deformaciones. Acá, mientras se le aplique el esfuerzo, que va a ser la carga entre el área de la probeta que estamos experimentando, él se va a estar deformando a medida que le aplicamos un esfuerzo, se va deformando. Va a llegar un punto en que yo no puedo aplicarle un esfuerzo porque va a pasar el límite de elasticidad y se va a estirar esa probeta y puede fallar. Si es, por ejemplo, una probeta de acero como, a ver, como un alambre. Si usted ese alambre lo empieza a doblar de arriba abajo, ese alambre se va a calentar y se va a estirar. Va a llegar un punto en que él se estira y no vuelve a su posición original. Pero si usted no hace que pase esa carga, él, a usted cesar esa carga, él va a volver a su posición original y no va a tener ninguna deformación. Por lo tanto, esos valores lo determinamos nosotros en esta curva de esfuerzo de formación. Cuando yo divido eh, o multiplico el esfuerzo por la deformación, me da el módulo de elasticidad. Cualquier punto que yo agarre, con este, lo multiplique, eso me debe dar el módulo de elasticidad. Ok, seguimos adelante. Y entra en juego la parte de materiales, ensayos materiales. Ok, muy bien. La fórmula para la tensión debido a la carga en una capa va a ser igual, a una capa elástica va a ser igual, el esfuerzo va a ser igual a, vamos a pasarlo a esta lámina, va a ser igual a la carga aplicada por el área de la carga dividido entre 2 por la suma del coeficiente de Poisson más 1 multiplicado por el ancho efectivo, que sería todo sería todo el ancho efectivo, es el ancho donde está aplicada la carga. Y no es el ancho de la carretera, sino una pequeña banda donde se localiza la carga aplicada. Y H es el espesor de la capa elástica, o sea, el grosor desde la superficie hasta donde apoya con la base. Las deformaciones elásticas se refieren a las distorsiones temporales irreducibles que experimenta un material cuando se le somete a una carga. Como lo vimos en la gráfica, si yo le aplico un esfuerzo, ella se va a ir deformando y va a haber un límite donde ella mantiene sus deformaciones elásticas. Al pasar ese límite, las deformaciones son permanentes. Todos los materiales poseen esas propiedades y tienen un rango establecido para someterse a esas cargas y poder deformarse sin tener ninguna variación en su estructura. Después de retirar la carga, el material vuelve a su forma original. Esto es cierto. En el contexto de diseño de pavimento, las deformaciones elásticas se producen en las capas del pavimento debido a las cargas de plástico. Otras son las de la temperatura. Estas deformaciones se calculan para evaluar cómo responden las capas elásticas del pavimento a las cargas aplicadas, lo que ayuda a predecir el comportamiento a corto plazo del pavimento.
Se utilizan las teorías de elasticidad para evaluar las deformaciones elásticas debido a las cargas aplicadas. Los módulos resilientes y los módulos de elasticidad son importantes para calcular estas deformaciones. Fórmula para la deformación plástica en una capa elástica. Cuando yo aplico esta fórmula, a mí me debe dar esta deformación. Y esta deformación depende de lo que yo apliqué en esta fórmula. Entonces me va a dar un valor. Ese valor va a ser igual a la deformación elástica, que es igual a la carga aplicada multiplicado por el coeficiente de carga y dividido entre 2, multiplicado por la suma del módulo de Poisson más 1, multiplicado por el módulo de elasticidad por el ancho efectivo el espesor de ese pavimento. Tenemos las deformaciones plásticas, que son las otras deformaciones que exceden los estados límites de ese material. Cuando las cargas que aplico son mayores a la permitida para que ese material no se deformara y se mantuviera originalmente como fue diseñado. Las deformaciones plásticas se refiere a las distorsiones permanentes que ocurren en un material después de superar su límite elástico. Estas deformaciones no se recuperan completamente cuando se retira la carga. Ya le expliqué como un alambre, cuando usted lo tuerce de arriba abajo, él se parte, él se llega a partir. ¿Por qué se llega a partir? Porque empieza a perder sección debido a esa deformación plástica. Él se calienta internamente, produce un efecto en su componente atómico, se estira y se forma algo así como esto. El alambre original tiene un espesor, a pesar de su dureza, al someterse a fricción, a movimiento continuado de, de formación, él va a tener un área que se va contrayendo y se va alargando. Aquí es donde actúa el módulo de Poisson y llega un momento en que esto se hace tan débil que parte. Ok, eso ocurre por la deformación plástica. Y en los pavimentos sucede también de tanto pasar un vehículo por un área determinada que tenga ¿cómo es que? Un déficit en el diseño o es una parte que tiene, ¿cómo es que? Eh, tiene fallos pues en su diseño o en su construcción, ella va a estar débil y a partir de la carga repetitiva, ella le va a suceder algo semejante a ese lado, para entenderlo en esta explicación. Ok. En pavimento, las deformaciones plásticas son relevantes en capas que experimentan cargas repetitivas y pueden acumular deformaciones permanentes con el tiempo. Eso es cierto. Sí es. Evaluar las deformaciones plásticas es esencial para comprender el comportamiento a lo largo del pavimento y prever posibles daños acumulativos. Se tienen en cuenta las deformaciones plásticas que pueden ocurrir en una etapa más débil del pavimento, especialmente bajo cargas repetitivas. Los modelos de comportamientos plásticos de los materiales son relevantes en este contexto. Para la fórmula para la deformación plástica en una capa plástica es el siguiente. La deformación plástica es igual a el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad en la región plástica. Fíjense, para calcular, se lo dije al
para calcular el módulo de elasticidad, usted tiene que dividir el esfuerzo, que es igual a la carga sobre el área, dividido entre la deformación que produce este esfuerzo. Y sale como ya le dije, tenemos que ver cuál es la gráfica del pavimento asfáltico, y este es el del pavimento concreto, del material del concreto. Entonces, tenemos esfuerzo, deformación, y si dividimos, esto no es esto es deformación, un éxito. Entre esto me da el módulo elástico. ¿Está bien? Y si multiplicamos éxito, que es el de la deformación, por el módulo de elasticidad, me da el valor de el esfuerzo. Por ejemplo, yo meto aquí y digo, igual teniendo esta gráfica, si sé el módulo de elasticidad del concreto, que es 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado, si lo meto acá y veo este valor, tengo este valor 0,01, lo multiplico por 2 millones, entonces me da que el esfuerzo que tenemos que aplicar es 210. Entonces yo tengo que hacer ¿cuál es el límite en el cual yo puedo diseñar mi concreto, mi material de concreto, y que no tenga una deformación plástica, sino elástica, porque estoy dentro del límite elástico? Si quiero que tenga una deformación plástica, bueno, tengo que permitirle que la deformación sea mayor al que había, ¿cómo es que? Al que está establecido en el gráfico para ese caso, ¿bien? Para ese tipo de material. Ok, entonces esta fórmula es sencilla. Esta es una fórmula sencilla de esfuerzo de formación. Las deflexiones del pavimento. Las deflexiones del pavimento se refieren a las deformaciones verticales que experimenta la superficie del pavimento bajo aplicación de carga, especialmente las deformaciones en la parte superior de la capa elástica. Las deflexiones son indicadores clave de la capacidad del pavimento. Se miden para evaluar cómo se deforma el pavimento en respuesta a la carga del tráfico. Una comprensión de las deflexiones permite diseñar pavimentos que sean capaces de soportar las cargas sin exceder los límites de deformaciones permisibles. O sea, que a la hora de diseñar, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos eh, cálculos de tensión, deformación y deflexión para lograr que ese pavimento no exceda estos límites de deformación. Las deflexiones bajo carga son medidas en el campo o predichas mediante el análisis teórico. Las deflexiones son indicadores importantes de la capacidad estructural del pavimento. Fórmula de la deflexión. Bajo carga en una capa elástica. Acá tenemos que la deflexión. ¿Cuál es la deflexión? La deflexión, tenemos la capa de rodadura cuando pasa un vehículo con su eje que aporta una carga en ese punto, pues allí va a ocurrir algo así en los pavimentos flexibles, y ella con el tiempo va a quedar así. ¿Cuál es esa deflexión? La deflexión va a ser este valor que tenemos, este es el valor que deflecta, y se calcula con esta fórmula. ¿Okay? En los pavimentos rígidos, tenemos la losa de concreto. Acá ella va a deformarse así. Ella se deforma en esta forma. Acá tenemos
compresión. En esta parte tenemos compresión porque las fibras se acortan. Y acá tenemos tracción porque la fibra se aleja. Recuérdense que si yo tengo un círculo así pequeñito y tengo un círculo así grande, perdonen los dibujos que no son correctamente dibujados, pero si vemos esta curvatura, tiene un valor y a medida que se va reduciendo, tiene otro valor. Aquí, esta longitud se redujo, por lo tanto, para que se pueda reducir, tuvo que haberse comprimido la fibra. Y en este valor, si tenemos una rueda así, si yo la alargo, tuvieron que estirarse. Por lo tanto, aquí hay tracción y compresión. Ok. Si vemos mm, si vemos una carretera que tiene una curva horizontal, así, los neumáticos están separados. Los neumáticos exterior tienen que dar más vueltas que los neumáticos interior. Por lo tanto, allí se justifica un diferencial que me permita que esas ruedas a la vez con tracción tengan más movimiento, menos movimiento, o sea, menos giro y más giro. Si no, el vehículo se colearía y no haría su función como es. Se estaría coleando cada vez que agarro una curva. Ok, esto es información adicional. Entonces, para calcular la deflexión, yo tengo que, va a ser igual a la carga que yo aplico, va a ser igual a la distancia entre las ruedas gemelas y va a ser dividido entre 2 veces el coeficiente de balaje. Por último, Ingeniero, disculpe, dígame, esa distancia entre ruedas gemelas se refiere a la distancia entre las ruedas del mismo eje. del mismo eje. Sí, déjeme Sí. explicárselo. A ver, vamos a ver aquí. Fíjense, si usted tiene un círculo acá, ¿verdad? Esto del centro, póngase usted que tiene 5 metros. A ver, o 500 metros. 500 metros. Muy bien. Y este que está acá, tiene, a ver, 492. ¿Por qué? Porque el ancho de la carretera son 6 metros. Aquí en 6 metros son dos vehículos, ¿verdad? A ver. Aquí un canal por acá y otro canal por acá. Son 4 metros para acá y 4 metros para acá. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esa curvatura, mi vehículo tiene un eje trasero, un eje trasero y un eje delantero. El eje delantero no tiene problema porque cuando usted levanta el vehículo para cambiarle los cauchos, usted esta rueda la mueve sin que a esta le pase nada. Por lo tanto, cuando agarra una curvatura, esta que está en este lado, o sea, el lado izquierdo, o sea, el lado del chofer, supongamos que el chofer va aquí, ¿está bien? El chofer va aquí. Ok, esta rueda se mueve con más velocidad angular que esta, porque esta recorre menos distancia que esta, porque esta tiene más radio y esta tiene menos radio. Por lo tanto, aquí no pasa nada porque cada quien se mueve a la velocidad que tiene que moverse. Si este tuviera un eje así y ese eje están fijo a las dos ruedas, cada rueda va a moverse a la velocidad que se mueve el eje. Por lo tanto, al agarrar al agarrar la curva,
este se va a mover a una velocidad igual que esta. ¿Qué va a pasar? Que él va a tratar de enderezarse porque las velocidades angulares son iguales. Este que está acá tiene que correr a la misma velocidad que esta, o sea, dar más vueltas que esta. Y esta tiene que dar menos vueltas que esta y que esta. ¿Para qué? Para que pueda dar la curva y no se colee. ¿Por qué se va a colear? Porque él va a intentar enderezarse. Por eso es que se le coloca un diferencial que permite que esta rueda circule con más velocidad y esta con menos velocidad. ¿Ah? Claro. Y eso, por eso es que existen los diferenciales, porque si no tuviera diferencial, ella no haría eso. Cuando usted levanta el vehículo, cuando usted levanta el vehículo, esta rueda se queda en el suelo y usted puede mover esta. Se mueve y esta se queda eh, quieta, no se mueve. Cuando usted levanta el vehículo y gira esta rueda para la derecha, esta gira para la izquierda, así. Una gira para acá y la otra gira para acá. Al contrario, porque ese es el diferencial. Hace que una rueda se mueva y otra no se mueva. O que una se mueva al contrario o la otra se mueva en otro sentido. O que las dos circulen en el mismo sentido, pero cuando agarra una curva, ¿cómo es que? Se mueve una al lado de otra. ¿Por qué se cablean los carros cuando usted entra en un pavimento mojado? Pues porque cuando usted acelera y si de este lado hay una manchita de aceite, usted viene por acá, esta rueda va a tener una velocidad, va a tener una velocidad y esta rueda va a tener otra velocidad. Como esta está patinando, esta va a girar más y el carro lo que va a hacer es hacer esto, se va a colear. ¿Por qué? Porque el diferencial hace que esta rueda se mueva más rápido que esta. Al moverse más rápido que esta intentó dar una curva como que si fuera un tractor de estos tipos Boxcar que tiene las cuatro ruedas fijas y cuando gira, él gira para un lado y gira para el otro para poder dar la vuelta. Espero que esa explicación le haya quedado clara y les sirva para, si quieren más explícito, me dicen y se las explico. Ok, muy bien. ¿Le quedó claro? Sí, sí quedó claro, pero no sé qué tenía que ver con las ruedas gemelas. Pero no, sí, está claro. Las ruedas gemelas, cuando están las dos ruedas pegadas, o sea, usted tiene un eje sencillo con dos ruedas a cada lado. Con dos ruedas a cada lado, ese par de ruedas se mueven a la misma velocidad, porque están pegadas por los mismos espárragos de los del, ¿cómo es que? ¿Cómo se llama esto? De, de donde está colocada, pues los espárragos son los tornillos. Entonces las dos ruedas morochas, las dos ruedas gemelas esas, ellas sí giran al igual. Las que giran con más velocidad o menos velocidad o igual velocidad son las que están en el otro extremo del vehículo. ¿Está bien? Recuérdense que tienen cuatro ruedas. Cada dos giran iguales y las otras dos también giran iguales si van recto. Si agarran una curva, una va a girar mucho más que la que está en el lado interior, en la del radio más pequeño. Entonces, al final, la distancia entre ruedas gemelas es la que hay entre las ruedas en un mismo eje, entre la rueda izquierda y la rueda derecha, Y la ¿verdad? rueda, sí, 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 exactamente. Exactamente, sí, sí. Pero acá la distancia entre ruedas gemelas acá, a ver, ya le vi. Aquí. La distancia entre ruedas gemelas es, a ver, las que están aquí. Estas tenemos ¿cómo es que?
Este eje es el de adelante y este eje es el de atrás. Las distancias son las que tenemos acá y acá. ¿Está bien? Las de adelante y las de atrás. ¿Está bien? Ah, ya, estaba yo equivocado, no, pensé que era Ah, en el mismo eje. Pero sí. y si son no sé, un vehículo con tres ejes o un camión que lleva o sea, parte tractora y parte remolcada? Sí, allí tiene que usar los ejes equivalentes. ¿Está bien? Para convertirlo en uno solo. Pero ahí ya no habría, si lo convierto en un eje equivalente, ya no habría distancia entre ruedas gemelas. O sea, ¿qué valor tendría? Sí. Bueno, había que evaluar eso. A ver cómo lo asume la fórmula. ¿Está bien? Lo analizamos cómo lo asume la fórmula. Ok, Ok. en el ejercicio quedará claro. ¿Está bien? Lo veremos en el ejercicio. Vamos a ver acá Ya, sí, cómo. sí, mejor en el ejercicio, porque hay algunas cosas Sí, que no les tengo muy claras. sí, porque no le quedó claro. Sí, ya lo sé, ya lo sé. A ver, aquí le tengo un ejercicio. Deje que continúe con este quinto eh, punto. Entonces, la evaluación del daño acumulado implica analizar cómo las tensiones y deformaciones acumulativas afectan a las capas de pavimento a lo largo del tiempo, debido al tráfico y otros factores ambientales. El daño acumulado se refiere a la pérdida de integridad estructural del pavimento con el tiempo. Se realizan a través de el análisis de fatiga y modelos que consideran la acumulación de tensiones y deformaciones cíclicas. La evaluación del diseño acumulado es fundamental para prever deterioros progresivos del pavimento y realizar intervenciones de mantenimiento preventivo. Se utiliza información de las tensiones y las deformaciones acumuladas para evaluar el daño acumulado en las capas del pavimento a lo largo del tiempo. El método mecanicista empírico incorpora modelos matemáticos empíricos basados en los datos de desempeño de los pavimentos reales. Los ingenieros de pavimento pueden utilizar software especializado que implementa estos métodos para realizar el análisis de diseño y evaluación de ese pavimento. Por último, es importante tener en cuenta que las metodologías y estándares pueden cambiar con el tiempo, por lo que siempre se recomienda consultar versiones más recientes de los documentos de diseño de pavimento o cualquier entidad relevante, así como las normas que se establecen en cada uno de los países en los cuales vivimos. Recuérdense que cuando vamos a otro país, esas normas cambian, cambian las fórmulas, al final dan los mismos resultados, pero son variables de acuerdo al país, inclusive en el tiempo que estamos viviendo. Las fórmulas utilizadas acá son ejemplos simplificados genéricos. Y en la práctica, el diseño de pavimento implica considerar múltiples capas y realizar cálculos iterativos para evaluar el comportamiento del pavimento. Había leído los comentarios del chat. Ahorita te explico, Nicolás. En la práctica, ok. Fíjense que cuando hagamos los cálculos, tenemos que considerar que esos valores no se obtienen directamente, sino que muchas veces hay que ir haciendo iteraciones y comparando con valores fijos para determinar que el resultado sea el requerido. Ok, aquí tenemos en el diseño de un pavimento para una vialidad urbana. Se requiere diseñar el pavimento de una vialidad urbana que soporte el tráfico de vehículos pesados. La vialidad se utilizará para transporte de carga y pasajeros y se espera que experimenten
cargas repetitivas a lo largo de su vida útil, utilizando el método mecanicista empírico del acto. Se deben realizar cálculos necesarios para evaluar la capacidad de la estructura estructural del pavimento. Aquí lo que vamos a hacer es una aclaratoria de todos estos valores que nosotros vamos a utilizar en las distintas fórmulas. Tenemos que la carga aplicada por vehículos pesados son de 100 kilonewton. La distancia entre ruedas gemelas son 3 metros. Aquí está 3 metros. ¿Está bien? Coeficiente de balasto son 50 kilonewton por metro cúbico. O sea que esto es carga sobre densidad. El módulo de elasticidad del pavimento es 30.000 megapascal, 300 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente. El coeficiente de Poisson de la capa elástica es 0,35. La resistencia a la fluencia de la capa plástica es 300 kilopascal. Y el módulo de elasticidad de la región plástica es de 5.000 megapascal. Ok. Ingeniero, solo una cosa, el coeficiente de balasto no es densidad. A lo que se refiere el coeficiente de balasto es que 50 kilonewtons sobre metro, mejor dicho, para No es densidad, deformarse, no. No, no no, es es para densidad. deformarse un metro, necesita Cool. 50 kilonewtons Exacto, metro sí, cuadrado. sí, 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 eso es verdad. Sí, no es densidad porque fuera metros, ¿cómo que fuera, ¿cómo es que se llama? Densidad es, Claro, o sea, este, las unidades son las mismas, pero son las mismas. el concepto físico es diferente. Es Es, diferente, sí, sí. Sí, eso es verdad. es el esfuerzo que se necesita para deformarse Un metro tanta cierta cúbico. distancia. No, o sea, Sí, un es metro. verdad. Caso. Sí, sí, exactamente. Gracias. Es verdad. Sí. Ok. Entonces, el objetivo, el diseño del diseño es calcular las tensiones en la capa elástica del pavimento, determinar la deformación elástica en la capa elástica, evaluar la deformación plástica en la capa plástica y calcular la deflexión del pavimento bajo una carga específica. Los requerimientos adicionales, utilizar la fórmula proporcionada por el método mecanicista empírico del acto, considerar un área de carga de 4 metros cuadrados, un ancho efectivo de carga de 2, establecer un espesor de 0,2 metros y aplicar los resultados obtenidos para realizar una evaluación de daños acumulados. Ok, en realidad lo que puse aquí fue el ejemplo de calcularla, pues, pero era para eso, porque me imaginé que podían haber algunas dudas sobre estos valores y bueno, lo puse aquí. Ingeniero, me queda una duda. ¿Cómo se determina esa área, esa área de 4 metros cuadrados, por ejemplo? O sea, ¿en base a qué podemos? Es en base al tamaño del vehículo o mejor dicho, o sea, por ejemplo, y dice un área de carga, pero ¿cómo saber cuando uno está en campo a qué se refiere esa área de carga o cómo se determina esa área de carga? Sí, me imagino que, a ver, me imagino que debe estimarse en base a la capacidad, porque en este cálculo nosotros vamos a diseñar un pavimento para una vialidad urbana donde se van a utilizar vehículos pesados. ¿Está bien? Vehículos pesados. Dice, tráfico de vehículos pesados. Entonces, vehículo pesado, tu influencia, fíjate, ¿cuánto mide un vehículo este, liviano? Un vehículo liviano, su, sus ejes ocuparán, ¿cuánto puede ocupar ese vehículo? Me imagino que O sea, no, el me área ima- sería donde el área que ocupan las ruedas del que vehículo, ocupa las digamos. ruedas, sí, Ah, ya. sí. Y el ancho, ese ancho a que se refiere es el ancho, ese sí sería el ancho entre las ruedas del mismo eje, Entre ¿verdad? las ruedas del mismo eje, sí, Ah, ya. sí. Ahí sí está más Recuérdense, claro. Sí. sí, porque fíjense, un vehículo de carga, ¿cuánto puede tener de ancho entre rueda y rueda?
Es bastante mayor que un vehículo liviano, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, no son los mismos, no son las mismas medidas. En este caso, tenemos que tomar las medidas del caso más desfavorable, que es el vehículo de carga y no el liviano. ¿Verdad que sí? Entonces, siempre, recuérdense que en los cálculos nosotros siempre tenemos que estimar el caso más desfavorable, así ocurra una sola vez en la vida. Porque si usted diseña un pavimento y no le pone el caso más desfavorable y supone que solamente van a pasar vehículos livianos, cuando pase una máquina cargada con otra máquina encima que pesa 200 toneladas y usted estimó que lo que van a pasar son vehículos que entre su peso propio y el peso de los ocupantes llega a 3.000 kilos, ¿está bien? Entonces, imagínense el error que estamos cometiendo, que esa vialidad puede fallar con tan solo hacer el paso del retiro de las maquinarias que trabajaron en esa construcción de esa vialidad. ¿Está bien? Entonces tenemos que prever siempre un caso más desfavorable. De todas maneras, todos esos detallitos de esos anchos y esas cosas la determinamos a la hora de la evaluación y con las teorías que vamos a utilizar para la evaluación. ¿Está claro? Ahí se puede aclarar mejor esta situación. Ok, entonces tenemos aquí calcular la extensión en las capas elásticas. Pues tenemos acá 100 kilonewton por 4 metros cuadrados, que es el área de carga que hemos estimado, dividido entre 2 por el módulo de Poisson que hemos estimado. Ok, eso nos da aproximadamente de 370 kilopascal. Con esa misma valor vamos a tener una deformación plástica, pues usamos el mismo valor de la carga y usamos el módulo de elasticidad. Nos da una deformación. Esa deformación va a ser de 2.5 por 10 a la menos 5. Eso es un porcentaje. ¿Está bien? La deformación no tiene unidad. La deformación no tiene unidad y nos da un valor que representa un porcentaje. Esto es 0,025%, algo así, o Ingeniero, 0,0025, dígame. o sea, ya, le entiendo, es una deformación unitaria. Esa fórmula le entiendo todo, pero lo que no sé es de dónde saca el coeficiente de carga, em, ese 0,75, ¿en base a qué sale? O sea, entiendo que es en base al tráfico, todo, pero ¿de dónde saldría? ¿Cómo se calcularía o se estimaría ese valor de alfa? Ese valor, este valor de 0,75, ¿dónde lo tengo? A ver, Está ya en la fórmula, ahí, aquí dice, supongamos que el coeficiente de carga es 0,75, pero ¿de dónde? O sea, si es que yo quisiera sacar ese porque valor, ese valor de carga corresponde al tipo de tráfico que circula por esta, por claro, esta, por entiendo esta que vía. depende del tipo de tráfico, Sí, pero debe salir de sí, alguna tabla o de sí, de una alguna... tabla. Sí, sí, sale de una tabla. Sí, ese sale de una tabla. Tenemos que, de verdad que tendría que ponerle la tabla de dónde sale, pero sale de esa tabla. ¿Está bien? Déjenme buscar el libro de donde lo saqué y decirle cuál es esa tabla y cuáles son los respectivos valores de alfa, que es el coeficiente de carga. Pero depende de esa carga que estamos utilizando, que son vehículos pesados. ¿Está bien? Sí, porque estamos usando vehículos pesados. Ni siquiera eso es lo que decimos que es una vialidad urbana para que soporta tráfico pesado y se utilizará para carga y pasajeros, pero con vehículos pesados. Y ese valor determina de una tabla que habla sobre cada uno de los tipos de vehículos que se utilizan y ese es el valor de este arco. Vehículos pesados, livianos, de
a ver, de diferentes usos, pues. Entonces, eso depende del uso que estamos utilizando. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá el cálculo de la deformación plástica, que es otro valor que necesitamos para saber otra característica que pueda presentar la vialidad cuando se sobrepasa de la carga y esa carga es repetitiva. Y también este me da acá un valor que es porcentaje, en este caso sería como 0,06%. 0,006%. Y al final, el cálculo de la deformación del pavimento va a estar dado por esta fórmula sencilla, que es la carga multiplicado por esta área dividido entre 2 veces el coeficiente de balastro. En este caso dio 3 milímetros. Ok. Acá surgieron algunas dudas que tengo que aclarárselas. Y bueno, estas son las fórmulas que utilizamos. En el método aparecen estos cálculos, pero de una manera más formal. Aquí hay que hacer iteraciones, no da así tan directo. Y con estos valores ya podemos saber que de acuerdo a estos valores que nos da el problema, nosotros podemos saber va a ser el comportamiento de este pavimento. Recuérdense que los materiales son importantes, sus especificaciones técnicas, porque si nosotros hacemos una estructura con conocimiento y chequeo en la construcción, no solamente en el cálculo, porque usted puede poner que el valor de su material es tanto megapascal, ¿está bien? Si el valor del módulo de elasticidad es de 5000 megapascal y usted no cumple a la hora de construir este pavimento con esos valores, pues los resultados van a ser diferentes. Por ejemplo, cuando se hace una estructura de concreto, usted usa un material que tiene un esfuerzo, un valor de la resistencia de ese concreto de tantos kilogramos por centímetros cuadrados, y cada elemento de esa estructura va a tener un valor para ese tipo de elemento. Por ejemplo, para las columnas va a tener 280 kilogramos por centímetros cuadrados. Eh, para un pavimento puede tener 210 kilogramos por centímetros cuadrados. No tiene que ser tan rígido ese pavimento, ¿está bien? Depende de la carga que va a pasar sobre él, pero eso varía y hay que estar pendientes de que a la hora de la construcción, de la ejecución de su forma física, cumpla con todos esos valores. Entonces, no solamente calcularlo, sino tener una inspección exhaustiva a la hora de realizar ese trabajo. Tenemos además el refuerzo el diseño de refuerzo en pavimento. Los diseños de refuerzo pueden ser para pavimentos rígidos y flexibles. La ASTO no prescribe los tipos de esfuerzo específico de refuerzo para pavimentos rígidos. Las fibras de refuerzo pueden ser una opción. Las fibras de refuerzo en pavimento de concreto se utilizan para varias funciones, como son controlar la fisuración, que es reducir la fisuración por contracción y expansión térmica, mejorar la resistencia a la fatiga, aumentar la resistencia del pavimento a la fatiga y el desgaste superficial,
y mejorar la resistencia al impacto, proporcionar una resistencia al impacto y daño por carga de ruedas. La fibra de refuerzo comúnmente utilizada incluye fibras de acero, fibras de vidrio y fibras de polipropileno. La cantidad y el tipo de fibra a usar dependerá de las condiciones específicas del proyecto y de los requisitos. Esta fibra ya tiene bastantes años que apareció en el mercado y se mezcla con el material de concreto y permite que esta estructura molecular se mantenga unida y no se crean fisuras. No se crean fisuras por la retracción en cuanto al fraguado del concreto. Cuando el concreto está fraguando, pierde humedad debido a las altas temperaturas que genera la reacción química del cemento con el agua y puede provocar fisuras que a lo largo dañan el pavimento. Otros tipos de refuerzos que se utilizan, disculpe, es la malla electrosoldada, que es una malla con alambres de acero de diámetro pequeño, pero suficiente como para mantener unida estructuralmente esta losa que no forma parte de la, de la estructura, de la parte estructural, pues solamente lo que mantiene unido la losa de concreto para que no, para que no se disgregue, pues. En caso de una rotura, no, cada uno de sus componentes se mantienen unidos. Muy bien. El refuerzo metálico, que es el que le estaba hablando ahorita. En pavimentos rígidos, como los pavimentos de concreto, se usa para mejorar la capacidad de carga, reducir la fisuración y mejorar la durabilidad del pavimento. Los refuerzos metálicos más comunes son las barras de acero, que se colocan en la acera de concreto para proporcionar resistencia adicional a la tracción de la losa. A continuación se describen los tipos de refuerzos metálicos más utilizados en los pavimentos rígidos. Fíjense bien, tenemos barras de refuerzos de acero y su aplicación consta de colocar en la losa de concreto para resistir la fuerza de tracción y mejorar la resistencia a la fisuración. Eso es verdad. Esta es una malla de acero de diámetro muy pequeño, pero está unida en forma vertical y horizontal, forman cuadros y amarran toda esa losa. Generalmente se coloca en la parte inferior de la losa donde se espera que las tensiones de tracciones sean mayores. Aquí no estoy tan de acuerdo como eso, pero se colocan más bien en la parte de arriba para que no se produzcan un poquito más superior al eje de esa losa. Los tipos pueden ser barra corrugada lisa y se disponen en una malla o posición específica según el diseño. A ver, claro, lo que pasa es que estoy hablando de las barras, disculpen. Aquí las barras de refuerzo de acero sí se colocan abajo. Sí se colocan abajo. ¿Por qué? Porque en verdad donde ocurre la tracción es en la parte inferior, ya lo habíamos hablado. Fíjense, la losa es así. Disculpen que no sé qué me pasó. Entonces hay que colocarle las barras aquí abajo. Aquí. Cuando se diseña en concreto, si es losa que está ubicada en el suelo, para evitar que la losa tenga fallas debido a la tracción, como la carga
es superior, ella va a deformar así. Entonces yo necesito colocarle acero en la parte de abajo porque aquí es la tracción y recuérdense que el concreto no resiste tracción, sino que resiste compresión. Y resiste 0,10% de la compresión. O sea, que si este concreto del cual está hecho este pavimento es de 300, va a resistir 30 kilogramos por metro cuadrado y posiblemente ocurra ruptura de esta forma y va a dañar el concreto de esa losa. Eso es las barras de acero y van colocadas en la parte inferior. Esto es correcto. No me cuadraba. ¿Por qué no me cuadraba? Porque ahora vamos a hablar de, ¿y dónde se coloca? ¿Dónde se coloca? Se coloca, se coloca, este es el eje de la losa, ¿sí? Y se coloca en la parte inferior del eje. Eso es para las barras. Eso son para las barras. Ahora, para la malla, que es lo que antes se usaba originalmente para las mallas. Aquí dicen que los tipos son de barro corrugada o lisa y se ponen una malla en posición específica según el diseño. Claro. ¿Por qué se ponen una valla? Porque se colocan, se colocan igual de manera vertical y otra dispuesta a manera horizontal y lo que forma es una malla. Este tipo de malla es la de la que voy a hablar ahora, pero esta viene en rollo o en plancha de ciertas longitudes y permite que cubra un área específica. Acá, mallas de refuerzos de acero. Se utilizan para distribuir las cargas y mejorar la resistencia a la fisura, porque las barras lo que permiten es el, fíjense, resisten y mejoran, resisten la fuerza de tracción, es lo que hacen los aceros, y mejora la resistencia a la fisura. Las mallas, no, las mallas se utilizan para distribuir carga y mejorar la resistencia a la fisura, a esa fisura que se produce por calentamiento del pavimento debido al fraguado. Su ubicación se coloca en la parte inferior, exactamente, y se extiende a lo largo de su longitud y ancho, en toda la extensión de ese pavimento. La ventaja es que distribuye la carga de manera uniforme y controla la fisuración. Sobre todo esto, la fisuración. Y la fibra de refuerzo, que es la que ya habíamos hablado, se agrega al concreto durante la mezcla para proporcionar un refuerzo tridimensional. Ubicación distribuida en toda la losa de concreto, mejora su ventaja, es que mejora la resistencia a la fisuración, la fatiga y pueden reducir la propagación de la fisura. Existen otros materiales como pero ya no es la fibra de refuerzo, sino que son aditivos que permiten la, la estanqueidad de ese pavimento, no permite que se infiltre tanto el agua, permite que no le entre, que los poros de ese material no queden y permite que ese acero que está dentro de ese pavimento perdure por mucho tiempo y no se produzcan desconchamiento del material debido a la oxidación del acero que lo integra. Consideraciones importantes de los diseños de refuerzo en pavimento. Requisitos de diseño. El diseño de refuerzo metálico debe cumplir con los requisitos específicos del proyecto y las normativas locales. Debe ser protegido contra la corrosión. Se debe tomar medidas para proteger el refuerzo metálico contra la corrosión, como el uso de concreto de alta calidad y el recubrimiento adecuado de las barras de acero. Dependiendo de la zona donde se está construyendo esa vialidad, tenemos que saber cuáles son las condiciones ambientales que presentan para poder darle un recubrimiento a este acero
y ese recubrimiento va a depender de la zona. Si es una zona marítima, que hay mucha salitre y puede penetrar el acero y corroerlo rápidamente, o si es una zona no tan agresiva y puede ser menos traumático para el acero. Si usted tiene una losa de pavimento que tiene un espesor, dependiendo de la zona donde está construyendo, usted tiene que construir el acero en un espesor que varía entre 2 y 7 centímetros o otro espesor. Recuérdense que siempre va por debajo del eje neutro de esa losa. Está bien, aquí está un poquito dibujado exageradamente. Aquí está exageradamente, pero está por debajo del eje neutro. Pero el recubrimiento tiene que ser mayor si la zona es muy agresiva o menor si la zona no es tan agresiva. Consideraciones de junta. Ajá. Las juntas de construcción y expansión deben planificarse cuidadosamente para evitar problemas potenciales asociados con la presencia de refuerzos metálicos. Fíjense, las juntas de construcción permiten que las losas, entre losas de concreto, haya una deflexión entre una y otra que produzca deformaciones y malestares al conducir los vehículos. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia de, si pongamos que el pavimento es así, termina, esta es una losa, saben que los pavimentos se hacen por losa, y esta es otra losa. Si no se une estas losas con un refuerzo metálico que permita que al apoyar la carga del vehículo, una quede en su posición original y la otra tenga una deflexión y se mueva porque no tiene este elemento rigidizador, entonces cuando pasen los vehículos, aquí van a haber eh, problemas porque va a dañar el neumático del vehículo, va a ocasionar ruido, malestares en la conducción de esa vialidad. Entonces, necesitamos refuerzo, tanto de construcción en refuerzo, en la junta de construcción y en la junta de expansión. ¿Cuáles son las juntas de construcción? Las juntas de construcción son las juntas longitudinales y transversales que se producen a realizar el pavimento por tramos y por paños. Las juntas de expansión son las que ocurren debido a la dilatación por temperatura. Cada una de esas juntas debe tener unos refuerzos para evitar daños futuros a ese pavimento. Control de la contracción. La contracción del concreto puede causar fisuración. El refuerzo metálico ayuda a controlar y limitar la propagación de esa fisura. ¿Cómo se controla la contracción? Con mallas metálicas o con las fibras. La propiedad del acero. La propiedad del acero utilizado como resistencia a la tracción debe ser la adecuada para cumplir los requisitos del diseño. Recuérdense que el acero tiene algunos valores, también como el concreto, y, por ejemplo, hay acero de alta resistencia y hay acero de baja resistencia. Por ejemplo, acá en Venezuela se usa un acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, que es de alta resistencia para estos casos. El diseño de pavimentos rígidos con refuerzos metálicos debe seguir las pautas y las normativas específicas de la agencia local y especificaciones de construcción aplicables. Es esencial trabajar con ingenieros especializados en pavimento para garantizar un diseño eficaz y duradero.
Estos son ustedes. Determinación del espesor inicial. Al utilizar el método convencional de diseño para calcular el espesor inicial del pavimento rígido, como el método en la ASTO para pavimento de concreto. Análisis mecánico para pavimento. Esto es el diseño de refuerzo en pavimento rígido. Análisis mecánico. Realizar un análisis mecánico para evaluar tensiones y deformaciones en el pavimento bajo cargas de tráfico previstas. Consideración de las necesidades de refuerzo. Evaluar si es necesario introducir refuerzos debido a las tensiones elevadas para mejorar la durabilidad del pavimento. Selección del tipo de refuerzo. Seleccionar el tipo de refuerzo adecuado para pavimentos rígidos como mallas de fibra de vidrio o de acero o incluso barras de refuerzos de acero. Determinación de la cantidad y distribución del refuerzo. Calcular la cantidad y distribución de refuerzos necesarios según las características del pavimento y los requisitos de diseño. Consideraciones de detalles constructivos. Incorporar detalles constructivos en el diseño, incluyendo la ubicación precisa del refuerzo y método de colocación. Y por último, verificar el diseño. Realizar verificaciones adicionales para asegurar que el diseño cumple con los requisitos de resistencia, durabilidad y seguridad. Para los pavimentos flexibles, utilizar métodos convencionales para calcular el espesor inicial del pavimento flexible, como el método de equivalencia de la carga o el método ASTO para pavimento asfáltico. Análisis mecánico. Realizar un análisis mecánico para evaluar las tensiones y deformaciones en el pavimento bajo carga de tráfico. Considerar las necesidades de refuerzo, evaluar si es necesario introducir refuerzos debido a las tensiones elevadas o para mejorar la capacidad estructural del pavimento flexible. Selección del tipo de refuerzo. Seleccionar el tipo de refuerzo adecuado para pavimento flexible como geotextiles, mallas de refuerzo asfáltico o fibra. Determinación de la cantidad y distribución de refuerzos. Calcular la cantidad y distribución de refuerzos necesarios según las características del pavimento y los requerimientos de diseño. Consideración de detalles constructivos. Incorporar detalles constructivos en el diseño, incluyendo la ubicación precisa del refuerzo y método de colocación. Y por último, la verificación del diseño. Para esto debe realizar verificaciones adicionales para asegurar que el diseño cumple con los requisitos de resistencia, durabilidad y seguridad. Aquí es necesario seguir las normativas específicas del diseño de pavimento proporcionadas por la ASTO y trabajar en colaboración con ingenieros especializados en pavimento para garantizar un diseño efectivo y duradero. La aplicación de las prácticas de estos métodos pueden variar según las condiciones y los requerimientos del proyecto. Fíjense que el diseño, lo que es el diseño del pavimento y sus refuerzos, eso es lo que en verdad va a garantizar la, la permanencia de ese pavimento de manera inalterable. ¿Está bien? Recuérdense que no todo el trayecto de esa vialidad va a tener una uniformidad. Siempre hay alguna falla, algún, eh, ¿cómo le diría yo? Le tendría eh, una variación en la preparación de la mezcla. Puede haber, no debería haber esa diferencia, pero puede ocurrir. No se escapa de la realidad. Por lo tanto, cuando en un pavimento hay alguna falla, puede ser no por el cálculo ni por las estimaciones de sus valores correspondientes a su estructura física, sino puede ser también por errores constructivos. Aplicación de conceptos de confiabilidad y estadística. Otro punto. La aplicación de conceptos de confiabilidad estadística en el diseño del pavimento implica considerar la variabilidad en las condiciones del sitio, las propiedades de los materiales y otros factores
para garantizar un rendimiento confiable a lo largo del tiempo. La ASTO 2008 incorpora principios de confiabilidad estadística en el diseño estructural del pavimento. 1. Variabilidad de las condiciones del sitio. Las propiedades del suelo y el tráfico y otros factores pueden variar. La confiabilidad estadística busca abordar esta variabilidad. Se pueden utilizar distribuciones estadísticas para modelar la variabilidad en las características del suelo, como la resistencia a la compresión o el módulo de elasticidad. Otro punto es el factor de carga probabilística. El factor de carga probabilística es un factor que tiene en cuenta la variabilidad de la carga del tráfico a lo largo del tiempo. La ASTO utiliza este factor para incorporar la variabilidad en las cargas vehiculares. Se considera un enfoque probabilístico para modelar las cargas y sus impactos en la vida útil del pavimento. Modelado de la resistencia de los materiales. La resistencia de los materiales, como la resistencia de los materiales del concreto o el asfalto, puede variar. Se puede utilizar distribuciones estadísticas para modelar la variabilidad en las propiedades de los materiales. Esto se refleja en la resistencia a la flexión y módulo de elasticidad, entre otros. Vida útil probabilística del pavimento. En lugar de un diseño basado en una vida útil fija, se considera una vida útil probabilística que tiene en cuenta la incertidumbre en las condiciones de cargas y materiales. Se utilizan métodos de análisis probabilístico para evaluar la probabilidad de que el pavimento alcance ciertos niveles de deterioro a lo largo del tiempo. Esto ya es conocido y esto siempre va a ocurrir porque eh, ese material puede variar a lo largo de todo el recorrido de esta vialidad. Análisis de confiabilidad. El análisis de confiabilidad evalúa la probabilidad de que una estructura cumpla con ciertos criterios de desempeño. En el diseño del pavimento se realizan análisis de confiabilidad para evaluar la probabilidad de falla estructural o incumplimiento de los criterios de servicio. Acá le puse un ejemplo que dice que supongamos que estamos diseñando un pavimento de concreto y queremos evaluar la confiabilidad estructural en términos de resistencia a la presión. Se puede utilizar métodos de análisis de confiabilidad para calcular la probabilidad de que el pavimento cumpla con ciertos requisitos de resistencia bajo condiciones variadas de carga y propiedad del material. Ok, esto es todo lo que tengo para hoy. Espero hayan entendido lo más posible toda esta explicación. Si tienen alguna pregunta, por favor, hay unas duditas que quedaron por allí que trataré de aclarárselas en los días siguientes. Y cualquier duda, por favor, anótela, me la hacen llegar y la aclaramos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy a revisar acá un momentico. Voy a hacer un chequeo aquí del listado de los asistentes. Nicolás, tengo a Nicolás, Marvin, Jonathan, tengo a Sebastián, a Daniela, Rosario y Solange.
Me falta Pablo, Renber, y se me pasó alguno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Acá no veo a Pablo, no veo a Renber. No sé si estuvieron y se salieron, pero bueno. Ok, ahora le voy a colocar la, la encuesta. Eh, a ver. Sí. Ok, ahí le he dejado la encuesta, por favor, para que la llenen. Y hay unas preguntitas que me hicieron y de verdad no las vi en el momento. Ok, yo tengo una guía de la ASTO que no corresponde a la que estamos. Me falta una de ellas, pero no es la propia guía ASTO, pero déjenme buscarla y a ver si se la puedo hacer llegar. A veces son muy grandes y no puedo enviarla pues no tengo esa capacidad, pues. Muy bien. Ok, buenas noches, los que ya han terminado. Si Dios quiere, el viernes nos volvemos a ver. Por favor, si tienen alguna duda, háganmela llegar al WhatsApp y yo se la responderé. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima clase. Tengo-